Hola, somos NotGuru y convertimos data financiera en historias fáciles de entender. En el análisis financiero de hoy veremos a Tencent Music Entertainment, o TME, una empresa que, a menudo se describe de forma muy simple como el Spotify de China. Pero esa etiqueta se le queda increíblemente corta. Totalmente. Y es que, al revisar los documentos y los números para esta conversación, nos topamos con una paradoja fascinante, una verdadera contradicción. Ajá. Y esa va a ser la misión de hoy. Vamos a intentar desentrañar cómo es posible que una empresa cuyos ingresos llevan 5 años prácticamente sin moverse, Increíble. al mismo tiempo, se haya convertido en una máquina imparable de generar ganancias. Y efectivo. Esa es exactamente la pregunta clave. No es una historia de crecimiento o de valor. Parece ser ambas cosas a la vez. Y eso es lo que la hace tan interesante. Ok, ¿y cómo lo haremos? Pues, para resolver este misterio, vamos a dedicarle una primera parte, quizás un 20% del tiempo, a entender cómo funciona su negocio, que es muy particular. Entendido. Y luego, el 80% restante, nos sumergiremos de lleno en los datos financieros para que los números, para que nos cuenten la verdadera historia. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio. Si no es solo un Spotify, ¿qué es TME? ¿Cómo está construido su ecosistema? Lo fascinante aquí es que opera con un modelo de negocio dual, con dos motores, digamos, que funcionan de manera muy diferente. Dos motores, sí. Por un lado, está lo que sí se parece a Spotify, sus servicios de música online. Ok, ahí dentro están sus 3 grandes aplicaciones, QQ Music, Google y Kubo. Son plataformas de streaming masivas, con sus modelos de suscripción, publicidad, lo que ya conocemos. Vale, esa es la parte familiar. ¿Cuál es el segundo motor? El que marca la diferencia. El segundo motor es el de los servicios de entretenimiento social. Y aquí la joya de la corona es una aplicación que se llama WeSing. ¿WeSing? Imagina una plataforma gigantesca de karaoke online. Pero es mucho más que eso. Es una red social donde la gente no solo canta, sino que transmite en vivo, compite en batallas de canto. Y los fans les envían regalos virtuales a sus cantantes favoritos. Un momento. Regalos virtuales. O sea que la monetización no viene solo de una suscripción mensual fija. No. Sino de microtransacciones de los usuarios que apoyan a otros usuarios. Exacto. Y ese modelo de negocio es radicalmente diferente y, como veremos más adelante, potencialmente mucho más rentable. Claro. Los usuarios no son solo consumidores pasivos de música, son creadores de contenido y participan activamente en la economía de la plataforma. Es increíble pensar en eso. Aquí en América Latina, el karaoke es algo que haces en un bar con amigos. Claro. Pero allá es una plataforma de entretenimiento masivo que genera ingresos millonarios con stickers y flores virtuales. Con flores virtuales, sí. Entendido. Entonces, este modelo de regalos virtuales suena que podría tener márgenes de ganancia mucho más altos que simplemente cobrar una suscripción de $10 al mes. ¿Vemos eso reflejado cuando miramos los números de rentabilidad? ¿Es ahí donde está el secreto de sus ganancias? Has dado en el clavo. Esa es una de las grandes hipótesis que los números tendrán que confirmar o desmentir más adelante. Ok. Pero antes de saltar a las finanzas, hay que entender que no se están quedando quietos. Están buscando su tercer motor. Y por lo que vi en las fuentes, esa búsqueda los está llevando más allá de la música. Correcto. Se están expandiendo de forma muy agresiva a lo que llaman audio de formato largo. O sea, podcasts, audiolibros. Eso es, podcasts y sobre todo audiolibros. Ya compraron una empresa llamada Lazy Audio, y el movimiento más grande y reciente es el anuncio de un acuerdo para comprar Himalaya, que es su gigante en ese sector en China, por unos $2.400 millones. Es su gran apuesta para encontrar una nueva avenida de crecimiento. Y me topé con otro dato interesante en las fuentes, que es su inversión en una empresa de K-pop, SM Entertainment. Sí. A primera vista parece un movimiento lateral, pero ¿qué nos dice estratégicamente que estén comprando una parte del proveedor de contenido en vez de solo licenciarlo? Es una jugada muy inteligente de integración vertical. En un mundo donde el contenido es el rey, Claro. en lugar de depender siempre de negociar licencias, aseguran el acceso preferencial y exclusivo a uno de los catálogos más demandados del mundo, el K-pop. Construyen una barrera. Es una forma de construir un foso defensivo alrededor de su negocio. Y para entender su poder, hay que recordar quién está detrás. El gigante tecnológico Tencent Holdings los controla y Spotify es un accionista relevante. Tienen una escala y un respaldo que son casi imposibles de competir. Ok, el modelo de negocio es fascinante y claramente diferente. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Este ecosistema tan particular se traduce en un negocio saludable? Bueno, es hora de que los números hablen. Empecemos por lo más básico. Los ingresos. ¿Están logrando vender más año con año? A ver, si miramos la foto más reciente, la del último trimestre reportado, la respuesta es un sí rotundo. Sí. Los ingresos crecieron un 20.6% comparado con el mismo trimestre del año anterior. En los últimos 12 meses facturaron unos $4.400 millones. Parece una historia de crecimiento saludable, entonces. A primera vista, sí. Un momento, eso me llama la atención.
Me estás diciendo que el último trimestre crecieron un 20%, pero al principio dijimos que sus ingresos en los últimos 5 años están planos. Exacto. ¿Cómo se reconcilian esas dos cosas? Eso suena a una de dos. O es una recuperación milagrosa o es un dato que puede ser engañoso. Esa es la pregunta correcta. Si ampliamos el zoom y miramos el crecimiento promedio anual de los ingresos en los últimos 5 años, la cifra es de menos 0.65%. O sea, prácticamente plano. Prácticamente plano, incluso ligeramente negativo. Esto nos dice que el crecimiento reciente es muy potente, pero viene después de un periodo de estancamiento. La gran incógnita es si este nuevo impulso es sostenible. O solo un rebote temporal. Exacto. O sea que la historia de crecimiento en ventas es como mínimo compleja y no una línea recta hacia arriba. Vale, pero ¿qué pasa con las ganancias? ¿Son capaces de convertir esas ventas, estancadas o no, en beneficios reales? Aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados y empezamos a resolver la paradoja. A ver. TM es una máquina de rentabilidad. Su margen bruto, lo que ganan después de pagar los costos directos de la música, es de casi el 44%. Que ya es alto. Ya es muy alto, pero el dato que realmente impacta es su margen operativo, o EBIT, que alcanza un impresionante 41%. Ok, 41% de margen operativo. Pongamos eso en contexto para que se entienda la magnitud. ¿Qué significa realmente? Claro, para que nos hagamos una idea, eso significa que después de pagar todo lo necesario para operar el negocio día a día, licencias, servidores, salarios, las licencias de música, los servidores, los salarios de sus empleados, pero justo antes de pagar impuestos, a la empresa le queda el 41% de cada dólar que ingresa. Es un nivel de eficiencia brutal. Brutal. Muy por encima de lo que ves en muchas empresas de tecnología y entretenimiento. Y esto nos conecta con mi pregunta anterior. Es muy probable que este margen espectacular venga de ese negocio de entretenimiento social y los regalos virtuales. Tiene todo el sentido. Y supongo que esa eficiencia se ve reflejada en el beneficio final, en la última línea de la cuenta de resultados. Absolutamente. Ese poder para generar ganancias ha impulsado sus resultados de forma espectacular. El beneficio neto, el dinero que queda para los accionistas, creció más de un 36% en el último año fiscal. Increíble. Así que, aunque los ingresos a largo plazo no crecían, la compañía se ha vuelto una experta en exprimir cada dólar que entra por la puerta. La historia no es de expansión entonces. No, es de una eficiencia casi perfecta. Pero la rentabilidad en el papel está muy bien, pero a veces no se traduce en dinero contante y sonante. La prueba de fuego siempre es el flujo de caja. Siempre. Ese beneficio se está convirtiendo en dinero real en el banco. La respuesta es otro sí rotundo. La empresa es una fuertísima generadora de efectivo. Su flujo de caja operativo creció un 40% en el último año. ¡Wow! Pero el dato más revelador sobre su salud financiera es su posición de caja neta. Caja neta. Es uno de esos términos financieros que suenan complejos, pero que son clave. Expliquémoslo de forma sencilla. Claro. Tener caja neta es como si una persona sumara todo el dinero que tiene en el banco y en inversiones que puede vender mañana mismo. Ajá. Y se diera cuenta de que esa cantidad es más grande que la hipoteca de su casa y la deuda de sus tarjetas de crédito juntas. O sea, ¿no solo no debe nada? No solo no debe nada en neto, sino que le sobra un montón de dinero. TME está en esa posición de poder, con una caja neta de unos 1.100 millones de dólares. Es un colchón financiero gigantesco. Enorme. Tener tanto efectivo suena genial, pero ¿no podría ser también una mala señal? Me explico. Podría significar que la empresa no encuentra buenas oportunidades para reinvertir ese dinero en crecer y por eso simplemente lo acumula en el banco. Esa es la crítica clásica al exceso de caja. Y es una pregunta muy válida. Mirando sus reportes, vemos que están haciendo dos cosas de forma muy disciplinada con ese dinero. Ok. Una parte, efectivamente, la destinan a inversiones estratégicas para buscar crecimiento, como la multimillonaria compra de Himalaya que mencionamos. Quieren poner a trabajar ese dinero. Ok, esa es una parte. ¿Y el resto? El resto se lo devuelven directamente a los dueños de la empresa, a los accionistas. ¿Cómo? Y lo hacen de dos maneras principales. Primero, con un programa masivo de recompra de acciones de hasta $1.000 millones. Ok. Al hacer esto, reducen el número de acciones que hay en el mercado, haciendo que cada una de las restantes valga, en teoría, un poco más. Y segundo, pagan dividendos. Entiendo. Estas dos acciones son la señal clásica de una empresa madura, que ya no necesita reinvertir cada dólar que gana y que tiene la confianza de que seguirá generando mucho efectivo en el futuro. Es una señal de madurez y de confianza. Para cerrar este análisis de los números, ¿cuál es la foto completa de su salud financiera? Si mañana viniera una crisis económica global, ¿estaría TME preparada para resistirla? Totalmente. Su balance es una fortaleza financiera casi inexpugnable. ¿Tan así? Sí. Su ratio de liquidez corriente es superior a 2, lo que significa que sus activos a corto plazo, lo que pueden convertir en dinero rápido, cubren más de 2 veces todas sus deudas a corto plazo. Puede pagar todo lo que debe a corto plazo, 2 veces. 2 veces. Y su nivel de endeudamiento es mínimo, casi inexistente, con un ratio de deuda sobre patrimonio de solo 0.04.
Es una de las empresas financieramente más sólidas que hemos analizado. De hecho, nuestro análisis interno le da una puntuación de 100 sobre 100 en solidez financiera por esta misma razón. No me sorprende. Es una estructura a prueba de balas. No hay otra forma de decirlo. No la hay. Desde el punto de vista de la solvencia y la liquidez, tiene muy pocos puntos débiles. Muy bien. Creo que ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Por un lado, un negocio único. Por otro, unos números con dos caras muy marcadas. ¿Qué significa todo esto cuando lo juntamos? ¿Cuál es la historia final que nos cuenta TME? La historia de TNE es, como decíamos al principio, una paradoja. Es un relato de dos caras. Por un lado, tenemos una máquina de hacer dinero. Sí. Una empresa altamente eficiente, con márgenes espectaculares, una generación de caja brutal y un balance a prueba de balas. Pero por otro lado es una empresa cuyo crecimiento en la línea de ingresos a largo plazo se había estancado por completo. Y la gran pregunta es si las nuevas iniciativas podrán cambiar eso. Exacto. Si los audiolibros, por ejemplo, podrán cambiar esa tendencia de forma permanente. Y nuestro marco de análisis NotGuru captura perfectamente esta dualidad. Lo otorga a TME una calificación global de 74.7 sobre 100, lo que se traduce en una nota A fuerte. Exacto. Y el desglose de esa nota cuenta la historia completa. Obtiene la máxima puntuación posible, 100 sobre 100, en solidez financiera. Ahí no hay ninguna duda. Ninguna. Pero obtiene puntuaciones más moderadas en las categorías de crecimiento y rentabilidad y eficiencia. Espera, ¿por qué más bajo en rentabilidad si acabamos de decir que sus márgenes son espectaculares? Parece contradictorio. Es una gran pregunta, y la respuesta está en los matices. Nuestro marco no solo mira los márgenes sobre las ventas, sino también la productividad de los activos. ¿Qué tan bien usan lo que tienen? Exactamente. ¿Qué tan trabajador es cada dólar que la empresa tiene invertido en sí misma? Y TME, como dijimos, tiene una montaña de efectivo en su balance. El colchón financiero. Ese efectivo es un activo, sí, pero es un activo perezoso. No está ahí fuera generando grandes retornos, solo está aparcado. Ah, claro. Por eso, al promediar todo, la productividad total de sus activos es buena, pero no tan espectacular como sus márgenes de venta. Y la nota en crecimiento se ve afectada lógicamente por esa métrica de crecimiento de ingresos a 5 años que es, pues, prácticamente nula. Ahora lo entiendo perfectamente. Para concluir entonces, las oportunidades parecen claras. La expansión al audio de formato largo con la adquisición de Himalayas. ¿Sí? Potenciar las suscripciones premium, que ellos llaman SVIP, y capitalizar el contenido exclusivo como el K-pop. Y el gran riesgo, me imagino, es su altísima dependencia del mercado chino. Sin duda. El entorno regulatorio en China es siempre un factor impredecible y el principal riesgo a vigilar para cualquier empresa que opere allí, casi en exclusiva. Entonces, este análisis nos deja con una reflexión clave para quien invierte, ¿no? Totalmente. Nos deja con una pregunta fundamental. ¿Puede una empresa ser una gran historia de inversión si ha dejado de crecer en ventas, aunque sea una fortaleza de rentabilidad y generación de caja? Es una buena pregunta. TME es un caso de estudio fascinante sobre si la eficiencia y la disciplina de capital pueden, a largo plazo, triunfar sobre la necesidad de una expansión constante en los ingresos. Es la clásica tensión entre las estrategias de inversión en crecimiento y las de valor, pero encarnada en una sola compañía. Si este tipo de análisis financiero profundo resulta útil, invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, NotGuru, o a nuestro podcast en Spotify para no perderse ningún episodio. Y para quienes quieran ir un paso más allá, pueden tener acceso anticipado a nuestros reportes completos en nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos.